Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja gente en el figurón. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Daniel Bisuete. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo y una parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy es lunes 22 de noviembre del 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, eBooks y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante de Estados Unidos. Agradecemos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción que hace posible Frente Radiosa cada semana. Aprovecho también para recordarles que luego de nuestro programa se retransmite Chusik, un programa intercultural y que es una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional. Hoy en Frente Radiosa queremos dialogar sobre el nuevo recorte del presupuesto universitario que sucede en Ecuador, para lo cual nos acompañan Karen Ochoa, representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte, y Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manabí. Bienvenidos, bienvenida. Bueno, el Gobierno Nacional envió a la Asamblea la proforma para el ejercicio fiscal 2022 y en esta se observó una nueva disminución de las asignaciones para las universidades que reciben financiamiento público. Si bien es el primer recorte de este gobierno, el fondo universitario viene cayendo desde 2018. El congelamiento de 2019 ya era una mala noticia para un sistema que debería crecer para albergar a más estudiantes. Sin embargo, el punto crítico fue en 2020, cuando el Ejecutivo no solo recortó financiamiento, sino que dijo en qué partida hacerlo, los salarios. El FOPEDEUPO se estancó nuevamente en 2021 y para 2022 ya hay una fuerte caída. Un agravante es que esta caída no es homogénea ni predecible. Es decir, no se realiza un recorte proporcional conforme cae el fondo tributario que se alimenta de la recaudación de impuestos, sino que la distribución tiene un alto grado de discrecionalidad por parte de CENESID. Tal es así que algunas universidades reciben hasta 80% menos de lo que recibían hace un par de años. El gobierno de Moreno justificó los recortes en función de la caída de la recaudación tributaria. Sin embargo, poco se ha dicho sobre la negligente gestión respecto a las universidades que acompañó, como la Universidad de Guayaquil, de la que renovó su intervención, o las universidades emblemáticas a cuyas comisiones gestoras prolongó, sin lograr los procesos de institucionalización plena. Eso no es todo, pues además de no dar paso a la institucionalización plena de estas universidades mencionadas, promovió la creación de 3 universidades más que se incorporarán al FOPEDEUPO. La Universidad Amauta Huasi, que está a espera de inversión pública para comenzar su funcionamiento. La Universidad de la Policía, que tiene bastante adelantados sus trámites en el Consejo de Educación Superior y que debería llegar su ley de creación pronto a la Asamblea Nacional. Y la Universidad de Santo Domingo, que está en construcción, ¿no? 3 universidades que se integrarían a un pálido fondo universitario que cae cada año sin que la Asamblea fiscalice nada al respecto. ¿Se vienen movilizaciones por parte de los sectores universitarios? De esto y más hablamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé.
Pichincha. Bienvenidos, Vicente, Marcelo, bienvenida Karen. La dinámica del programa es bastante sencilla. Haremos preguntas de los cuales esperamos que los tres respondan la misma pregunta e iremos alternando el orden de las participaciones para que todos puedan tener la misma oportunidad de participar. Inicio haciéndoles una pregunta medular. Comienzo contigo, Karen. ¿Está en riesgo la gratuidad de la educación superior? ¿Está en riesgo el sentido público de la educación superior en Ecuador? Bienvenida. Muchas gracias, Daniel e Isabel. Muchas gracias a Radio Pichincha y a todas las organizaciones que intervienen y que hacen posible, sobre todo este espacio, en donde se escuchan las voces de los estudiantes que históricamente yo creo que han sido invisibilizadas, incluso en las universidades, en las aulas y demás. Entonces, por eso agradezco el espacio y respondiendo a la pregunta, yo diría que sí está en riesgo la gratuidad, pero no solo la gratuidad, está en riesgo la calidad de la educación superior y en general, no me refiero solamente a la educación superior pública, porque bueno, en primer lugar, el recorte presupuestario a la educación superior afecta a universidades públicas, pero también a universidades particulares cofinanciadas, afecta a universidades de posgrado. Entonces ya solo ahí vemos el gran espectro de universidades o de instituciones de educación superior que se ven perjudicadas y sobre todo la gratuidad y la calidad. ¿Por qué la gratuidad? Y ahí sí me voy a meter un poquito con el tema del presupuesto, algunos datos que ustedes ya mencionaron al inicio de este programa, y es que desde el 2016 el fondo previsto para gratuidad ha estado congelado, se ha mantenido congelado. El fondo, el rubro de gratuidad que está previsto por la normativa es un rubro que es aparte del FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO, como sabemos, contempla el IVA y el impuesto a la renta, y esos rubros fluctúan, ¿no? Fluctúan con respecto a la recaudación de cada año. Sin embargo, la gratuidad es un rubro que el Estado debe considerar tomando en cuenta algunos factores, por ejemplo, el costo de matrícula por estudiante, y como vemos en los últimos años, debido a la pandemia, debido a un montón de factores, las universidades se han visto, han tenido la necesidad, sobre todo, de crear mayor oferta académica para acoger a más estudiantes en sus aulas, pero sacrificando sobre todo la calidad y sacrificando también el pago de docentes a tiempo, justo por esto del presupuesto. En el 2020, incluso con el recorte, lo que sucedió es que algunas carreras incluso estaban en peligro de cerrarse completamente, es decir, que los estudiantes que si bien habían cursado algunos semestres ahí ya no tenían la posibilidad de graduarse. Entonces, por un lado es eso, pero por otro lado es el ingreso. Está en riesgo las personas que estamos actualmente estudiando en las universidades, pero también está en riesgo las personas que van a entrar a las universidades. En 2019, el 51% de estudiantes secundarios no tuvo acceso, y cada vez con los recortes, con el recorte del presupuesto, esto es más evidente y hay una mayor cantidad de estudiantes que pueden perder esta posibilidad de acceder a la educación. Y esto no solo en la educación superior pública, como decía, las universidades cofinanciadas, las universidades particulares también ayudan a ampliar la oferta académica gratuita, porque las asignaciones están direccionadas a las becas en universidades particulares, y eso actualmente en el año pasado se les redujo al cero, digamos, se les redujo un rubro, el rubro de que les correspondía el 3%, se les recortó y se ven imposibilitadas de seguir manteniendo a las personas, a los estudiantes que tenemos condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad, digamos. Y por una condición así, no podemos ejercer un derecho que a la final
digamos, es injusto y el Estado, con su rol de garante de la educación superior, debería asumir en teoría, pero se está excusando en una supuesta crisis económica que es de todos los años. Ahí te corto, Karen, gracias por tu primera intervención. Vicente, buenas tardes, gracias por acompañarnos desde la querida Manabí. ¿Está en riesgo la gratuidad de la educación superior? ¿Está en riesgo el sentido público de nuestro sistema de educación superior? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras que participamos en este foro. Yo creo que no solo está en riesgo el tema de la gratuidad de la educación superior, está en riesgo, desde mi modo de ver, la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Yo creo que el deterioro desde el gobierno anterior del presidente Moreno de todas las instituciones del Estado, y podemos solo como muestra el deterioro de la institucionalidad en términos de los centros carcelarios, el deterioro de la institucionalidad en todos los niveles de la educación pública, el deterioro de la institucionalidad en los centros de atención en salud. De manera que yo creo que el riesgo que tiene el país es más grave que solo aquello de perder la gratuidad de la educación superior. Evidentemente, estamos en un ambiente, está el rector de la Técnica del Norte, una representante del Consejo Universitario de la Universidad Central, un rector de la Técnica de Manabí. Evidentemente estamos en un espacio de educación superior y ese podría ser el tema que nos compete. Pero yo creo que desde la universidad tenemos que ver que la gravedad de la situación en general del país es la institucionalidad general del Estado. Y una de esas aristas, evidentemente, es la pérdida de la gratuidad, un derecho constitucional. Desde el año, como decía Karen, efectivamente, desde el año 2017 no se incrementan los presupuestos a la educación superior. En el caso particular nuestro, una universidad que desde el año 2017 ha crecido en más de 10.000 estudiantes y sin embargo nos han reducido en aproximadamente el 17% de nuestro presupuesto. Es inconcebible, pero además yo creo que aquí se tiene que evidenciar un sesgo que desde la centralidad se ejecuta contra universidades de la periferia, contra universidades regionales. Nosotros hemos crecido en el 50% en la población estudiantil, hemos crecido en el 30% en el número de carreras. Sin embargo, a ciertas universidades de la centralidad le han seguido incrementando el presupuesto con un deterioro mucho más grave de los presupuestos de las universidades universidades regionales, de manera que no solo que es un ataque a la educación superior en general, es un ataque también artero a la educación superior de las diversas provincias del Ecuador que no son ni Pichincha, ni Guayas, ni Azuay. Muchas gracias, Vicente, por esta primera intervención. Clarísimo, nos has mencionado también, digamos, cómo esta discrecionalidad en la asignación de recursos podría estar enmascarando un sesgo a favor del centralismo y en contra de universidades fuera de las ciudades tradicionalmente grandes. Marcelo Ceballos, bienvenido. Te extiendo la misma pregunta. ¿Está en riesgo la educación superior? ¿Está en riesgo el sentido público de la educación superior? ¿Está en riesgo la gratuidad? ¿Cómo entiendes tú este nuevo recorte? Bienvenido, buenas tardes. Buenas noches con todos, un saludo especial
a Vicente, a Karen y a ustedes. Gracias por la invitación. Yo creo que el quehacer universitario sin duda está no solo en riesgo, sino en mucha incertidumbre. Las universidades, escuelas politécnicas públicas, permanentemente, cada año, cada vez que se actualiza una proforma, no sabemos cómo planificar en lo futuro, ¿no? Y parto desde ahí porque si bien la reforma hecha en el año 2010 y el derecho constitucional a la educación superior pública de calidad se consagra en el 2008, hay un elemento que me parece importante analizarlo, y que es que desde el año 2016 se atentó contra el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades, que es un principio constitucional. Tal autonomía que hoy no la tenemos, puesto que no solamente es analizar los datos fríos, coincido plenamente con el análisis que ha hecho tanto el rector de la técnica Anamí como Karen, sino que año tras año no tenemos la asignación y la disponibilidad presupuestaria para ejecutar los presupuestos. Y hablo globalmente, como sistema de educación superior, se dejan de ejecutar alrededor de 200 a 250 millones de dólares. En gran parte, esta subejecución, que es dinero que se pierde porque no regresa a las arcas de las universidades, reitero, porque desde el 2016 se hizo una reforma que únicamente se reconocen los recursos que se encuentran ejecutados o con los saldos comprometidos no devengados, que se llama. Eso es técnicamente una argucia para atentar, reitero, contra ese principio. Eso por un lado. Por otro, no se ha cumplido tampoco lo que dice la ley, es que anualmente se deben liquidar los presupuestos. El Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos establece que, siendo la asignación de las universidades y escuelas politécnicas una preasignación constitucional, al primer semestre de cada año fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector, debe liquidar el presupuesto, porque recordemos que se hace un supuesto, se establece que se va a recaudar, por ejemplo, 14.000 millones de tributos, pero se recaudó 15.000. Esa diferencia tiene que liquidarse hacia las universidades, igual que se hace con los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que nosotros recibimos, como decía Karen, una preasignación constitucional que se alimenta del 10% de recaudación neta sobre una tasa, el 10% del IVA y el 11% neto de recaudación del impuesto a la renta. Bajo el análisis que hemos hecho en una comisión económica de la Asamblea de Rectores, vemos que anualmente esos fondos son favorables a las universidades. Ese es un primer elemento que tenemos que discutir y analizar. Y el otro, como digo, me preocupa muchísimo, y eso lo conoce el rector de Manabí, que año tras año, como sistema, estamos literalmente perdiendo esos recursos. Vamos al año fiscal actual. En este momento, recién el 9 de noviembre se aprobaron las reformas para la ejecución presupuestaria de aquellos recursos destinados a inversión, infraestructura, ¿ya? Sin embargo, hay universidades que obviamente la diferencia de incidencia es distinta, porque tenemos todavía un sistema muy heterogéneo. Hay universidades que están viendo cómo cerrar el año y poder pagar sueldos, pero hay otras universidades que la desesperación a esta altura, faltando menos de 40 días para cerrar el ejercicio fiscal, es cómo ejecutar o comprometer el presupuesto. Entonces, eso por supuesto que limita el desarrollo, el crecimiento, y arrastramos, como bien se ha dicho también, un recorte drástico. Ya mirando los datos netos, fueron 134 millones que hubo de recorte en mayo del 2020, y de esos, alrededor de 100 millones a las universidades públicas se afectó a lo que se llama el Grupo 51, que es para el pago de remuneraciones. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos todavía en riesgo porque la universidad como concepto es intensiva en mano de obra. Y esa mano de obra, si queremos llamarle, o talento humano, depende de la visión como se quiera analizar, pues requiere de recursos, ¿no es cierto?, sostenidos, crecientes, y como sistema yo creo que es importante analizar que no hay previsibilidad de la sostenibilidad futuro. Por lo tanto, se requiere también revisar los mecanismos de asignación, puesto que el sistema ha crecido. Y el dato es simple: matrícula en el sistema de educación superior público, o sea, hablando solo de universidades. Pasamos del 2017 de 442.000 estudiantes en carreras matriculadas ya a 450.000 estudiantes en el 2020. No estamos contando todavía el 2021.
Esto significa 100.000 estudiantes nuevos en el sistema y, como se ha dicho, pues no ha habido una compensación de lo que establece la propia Constitución, que es la compensación de la gratuidad. Entonces, las cifras están ahí, ustedes las conocen y obviamente técnicamente hay que analizar con qué año se compara, porque todo va a depender con qué año nos comparamos, pero las cifras están ahí. Lo que vemos es prácticamente un estancamiento de la asignación presupuestaria, mientras ha crecido, por un lado, el número real de estudiantes y ha crecido también el número de instituciones públicas que reciben rentas y asignaciones del Estado, con las 5 universidades nuevas que ya están en funcionamiento, más las que se proponen también a futuro. Entonces es importante revisar legalmente las fuentes de financiamiento. Gracias, Marcelo. Disculpa que te corto. Después quizás podemos volver sobre este tema. Quisiera ahora abordar más bien las formas cómo las universidades, sus distintos estamentos han reaccionado frente al recorte. Desde ahí vuelvo contigo, Karen, y quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿hay un repliegue, una dispersión en la acción de las universidades públicas frente a los distintos gobiernos? ¿Qué posibilidad de articulación existe o ha existido entre, quizás en tu experiencia, los gremios estudiantiles de universidades privadas y públicas? Gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que los recortes presupuestarios cada vez nos han obligado a esta articulación, a esta articulación del movimiento estudiantil, pero también articulación entre los distintos gremios que existen en las universidades, gremios de estudiantes, gremios de docentes, gremios de trabajadores. Y bueno, al menos en este año que yo he asumido como la representación estudiantil en mi universidad, nosotros recientemente, la semana pasada, el jueves, dimos una rueda de prensa entre universidades públicas y universidades cofinanciadas de Quito. Estuvimos presente el presidente de la Federación de la Politécnica Nacional, estuvo presente las presidentas y presidentes de las federaciones de la Universidad Técnica Equinoccial, de la Universidad Salesiana, de la Universidad Católica, que son universidades representativas en Quito, y conjuntamente con la Universidad Central dimos una rueda de prensa en la que explicamos nuestra posición en contra de los recortes sistemáticos. No solo es este año, es los recortes sistemáticos que hemos venido pasando. Se ha convocado también a varias acciones simbólicas en las universidades, plantones, ya han habido varias convocatorias. Sin embargo, la virtualidad nos ha jugado un poco en contra también a nosotros, porque en la Universidad Central se compone de un estudiantado que mayoritariamente viene de provincias, pero o sea, sin embargo, nosotros estamos pensando y desde cada espacio se puede hacer, o sea, con la creatividad también que nos caracteriza como jóvenes universitarios, se pueden hacer un montón de acciones simbólicas desde los espacios que estamos y justamente estamos tratando de articularnos. Incluso ya se va a anunciar próximamente un frente universitario un poco más amplio, no solamente de Quito, que siempre se tiende como a la centralización porque aquí están los órganos de gobierno más importantes. Sin embargo, ya se va a anunciar próximamente una coalición de universidades de otras provincias, la universidad más afectada que ha sido la Universidad de Santiago de Guayaquil, la Universidad también de Cuenca, otras universidades, aunque como ustedes mencionaron al inicio del programa, el recorte no ha afectado de la misma manera a todos, ha habido incluso para algunas universidades un incremento que no ha sido significativo tampoco, pero sí ha habido un incremento. Yo no sé si esta proviene de una estrategia tal vez de desmovilizar a los estudiantes, o sea, como de afectarles a unos y a otros, ¿no? Con el propósito de que no haya un consenso entre los representantes estudiantiles. Sin embargo, por ejemplo, a la Politécnica Nacional, que ha tenido un incremento en su presupuesto para este año, igual van a existir acciones por parte de los estudiantes porque estamos súper conscientes de que se viene, o sea, en los próximos años
se viene otras universidades que van a entrar en el mismo fondo del que venimos recibiendo todas, y al igual que este año y al igual que en la proforma presupuestaria del 2021, no hay una respuesta o no hay un incremento en el presupuesto proporcional a ese ingreso de otras universidades. Es decir, y yo aquí sí creo que es importante desmentir lo que actores del gobierno, la CENESID, ha salido a decir públicamente que ha habido un incremento en el presupuesto, pero es que es este discurso de que sí, como Estado estamos incrementando el presupuesto, cuando lo que no dicen es que también han aumentado otras universidades que reciben del mismo presupuesto y que el incremento no ha sido proporcional. Entonces, bueno, a la final lo que quiero rescatar en esta intervención es que destaco que muchos más representantes estudiantiles estamos conscientes de que no porque este año nos van a incrementar el presupuesto a algunas universidades, nos vamos a desmovilizar, nada que ver, porque estamos conscientes que hay un riesgo inminente para los próximos años, y no solo eso, sino que ha habido recortes en los años anteriores que no podemos seguir permitiendo que continúe sucediendo. Entonces ese sería como el análisis. Gracias, Karen. Vicente, quisiera hacerle la misma pregunta. En su opinión, ¿cabe hablar de repliegue y dispersión en la acción de las universidades públicas frente a los gobiernos? ¿O más bien se está actuando de una forma mancomunada para resistir al recorte y demandar se garanticen estos marcos de institucionalidad a los que usted hacía referencia previamente? Mire, yo creo que debemos empezar reconociendo que el sistema no es un sistema. Es una confederación de intereses desde las diferentes instituciones de educación superior. Y hay unas que han estado más cercanas a los lineamientos del régimen, y muy probablemente, a pesar de las ineficiencias históricas y a pesar de una reglamentación de distribución de recursos a todas luces ilegal, ha habido un ligero incremento en unas y un desproporcionado o una desproporcionada disminución en otras. De manera que yo creo que hay que estar claro, históricamente en la distribución de recursos no ha habido ninguna proporcionalidad. Históricamente no ha habido nunca equidad y justicia. Y le voy a mencionar muy brevemente. Nosotros tenemos 30.000 estudiantes. La Universidad Central tiene 40.000. Nosotros somos 3/4 de la población estudiantil de la Central. Sin embargo, nuestro presupuesto es un cuarto del presupuesto de la Central. Pero si nos comparamos con la Politécnica Nacional no llega a 7.500 estudiantes. No llega a 7.500 estudiantes. Nosotros somos 4 veces la población estudiantil de la Politécnica Nacional, y sin embargo, el presupuesto de la Politécnica Nacional llegó a ser hasta el doble del presupuesto nuestro. Un estudiante nuestro le cuesta al Estado aproximadamente $1.500. Un estudiante de educación media, un estudiante de bachillerato, le cuesta al Estado $1.800. Un estudiante de la Politécnica Nacional le cuesta al Estado sobre los $8.000. Un estudiante de la Politécnica del Litoral le cuesta al Estado sobre los $8.000. De manera que aquí no hay ni se acerca a un régimen de equidad, de justicia y de proporcionalidad. Hay unos estudiantes a los cuales el Estado les asigna muchísimo más recursos que a otros. De manera que está claro que para el Estado hay estudiantes de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría.
los estudiantes que no están en esta, que sería la centralidad de la educación superior, reciben 4 y 6 veces menos recursos que los estudiantes de la centralidad. Y ojo con esto, la ley establece unos criterios a partir de los cuales debería generarse la distribución de recursos. Pero de manera ilegal se genera una reglamentación en donde lo que prevalece es la ineficiencia de ciertas universidades. De manera que Vicente, no solo... Sí. Pero tenemos que ir a una pausa. En breve volvemos con más de este tema, con la opinión de Marcelo frente a cómo se han articulado o no las universidades frente al recorte y más rondas de intervención de todos los participantes. Les agradecemos por el momento. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Soy Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en la noche boca arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas, ven y sube con nosotros al filo de la noche. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La noche boca arriba. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar a Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Convocatoria a concurso de coproducciones 2022. ¿Eres productor de radio y multimedia? ¿Tienes grandes ideas y necesitas un espacio para tu programa? Radio Pichincha te invita a participar en el concurso de coproducciones que se integrarán a la parrilla de programación para el año 2022. Se podrá participar en las siguientes categorías: informativas, culturales, deportivas, vida saludable, educativas, musicales, entretenimiento, interculturales y de minorías, turismo y naturaleza, salud, género, tecnología, negocios y economía familiar. Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com. Participa con tu propuesta hasta el 8 de diciembre del 2021. Radio Pichincha. El otro relato. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radiosa. Marcelo, quisiera preguntar por tu opinión sobre dos temas que se situaron en la ronda anterior. Vicente nos decía, no hay un sistema de educación superior, hay una confederación de intereses y además acentuaba la inexistencia de proporcionalidad, equidad o justicia en la forma como se asignan recursos. Desde ahí preguntarte, en tu opinión, ¿es esto cierto? ¿Se lo puede describir de esta manera? Y de ser así, ¿cómo han actuado, reaccionado, cómo se han articulado las universidades públicas frente a distintos gobiernos e incluso entre distintos tipos de universidades? A ver, yo diría que hay una débil institucionalidad, es decir, partiendo del principio que la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010 conformó dos nuevos organismos, y sobre todo el organismo de dirección pública, que era el antiguo CONESUB, por un organismo independiente, pero en la práctica regentado por el gobierno de turno, puesto que el Consejo de Educación Superior, siendo un órgano de Estado,
está conformado por 6 académicos independientes y 4 delegados del Ejecutivo. En la práctica responde este y el otro organismo, que es el de evaluación, más la Secretaría de Educación Superior, a las políticas del Ejecutivo. Si bien legalmente tenemos una representación en las universidades, está la Asamblea General de Rectores, es la CESEC, que agrupa a rectores públicas, privadas y también cofinanciadas. Yo suelo decir que somos un convidado de piedra, porque es un órgano de consulta del sistema, pero muy poco se consulta. Por ejemplo, la fórmula, para poner el dato, la fórmula de asignación de recursos que se ha modificado año tras año. Yo fui parte del CES en el año 2011 al 2017. Aprobamos una fórmula en el 2012 y se mantuvo vigente hasta el 2017. Esa fórmula contenía una lectura de poder romper esas asimetrías y inequidades en la asignación presupuestaria. Al 2012, la asimetría era de 1 a 21. Es decir, si hoy la simetría de asignación de recursos es de 1 a 4, como ha dicho el doctor Vicente Vélez, en el año 2012 la simetría era aún mayor, pero esa simetría debía irse corrigiendo. Y obviamente hasta el 2015 esa simetría se corregía por un lado porque teníamos incrementos en la recaudación tributaria de aproximadamente el 8% anual. Por eso es que el presupuesto, si comparamos de la asignación hacia el sistema de educación superior, el presupuesto del 2015, si comparamos 2 décadas, es el más alto, alrededor de 1.500 millones, lo que nos ubicó como el país de América Latina con mayor inversión en educación superior. Luego ha habido disminuciones, por eso parto de que es importante mirar la asignación y mirar los marcos jurídicos, pero las universidades el año pasado, algunas, me parece que 16 universidades interpusimos recursos amparo constitucional frente al recorte unilateral, porque la Constitución establece que aún en estado de excepción hay 2 sectores que no se pueden disminuir su asignación, salud y educación. Personalmente pusimos un amparo y otras universidades públicas, entiendo también, no sé si la técnica de Manabí, pero lo que sucedió es que la Corte Constitucional le dio la razón a un simple informe técnico del Ministerio de Finanzas y el recorte presupuestario de 134 millones se consagró con el aval de la Corte Constitucional. Entonces, acción hemos hecho. Como Universidad Técnica del Norte, creo que fuimos la única universidad en medio de la pandemia en el 2020 de tener una movilización de 1,000 personas en Quito, pero no tuvimos eco ni en la Corte Constitucional ni en el Ministerio de Finanzas. Entonces, si bien hay una debilidad institucional, yo creo que también aquí hay que reconceptualizar el rol de los gremios, ¿no es cierto? Porque en parte, diríamos, muchos están en una postura quizá cómoda, no reclamo, no digo nada. Personalmente he estado acompañando en varias reuniones en la asamblea. Hace 2 semanas estuve ahí justamente en la Comisión de Régimen Económico exponiendo estos temas que son, por un lado, técnicos, porque yo tengo serias preocupaciones de cómo se ha venido calculando el FOPEDEUPO y cómo incluso la Proforma, sin mirar el tema institucional de mi universidad. Porque yo creo que sí hay que mirar como país y como sistema, más allá de que hay que romper estas asimetrías. Y ahí están claramente las líneas de acción que vemos, obviamente, un estancamiento en la asignación de los recursos, incluso con tendencias a disminuir, a pesar de que hay universidades que hemos hecho esfuerzos. Yo también podría reclamar, si la UTN en el 2015 recibió 40 millones cuando teníamos 8,000 estudiantes. Hoy tenemos 15,000 estudiantes y para la Proforma 2022 tenemos 34 millones. Entonces, como que no cuadran las cifras, ¿no? En términos de qué esfuerzo hemos hecho las universidades, en términos de incluso responder a la política pública. Con el doctor Vicente Vélez y 3 universidades públicas más firmamos en el 2018 un acuerdo para ampliar, por ejemplo, la educación en línea. Implementamos 10 carreras con el ofrecimiento de que el gobierno, obviamente, como corresponde, porque es responsabilidad del Ejecutivo, eso está clarísimo. La Constitución establece como responsabilidad del ente rector la asignación oportuna y creciente de los recursos hacia las universidades para garantizar un derecho fundamental, que es la educación pública superior de calidad. Entonces, creo que ahí hay que trabajar muchos de los elementos, reitero, que por un lado pueden ser normativos, pero también en el ámbito ya del rol que tienen los distintos actores de las universidades, porque cuando incluso reclamamos legalmente, hasta somos sujetos por los órganos de control de auditoría o de cosas para ver, bueno, cómo aplacar, digamos, este reclamo, que es un reclamo legal y justo, como fueron las acciones interpuestas, reitero, el año pasado, con acciones de protección en contra de un recorte unilateral, inconsulto,
y abrupto, ¿no? Además, es un elemento clave. 100 millones en el corazón del funcionamiento de las universidades públicas, que es del pago de remuneraciones de profesores. Y cosa que todavía no hemos recuperado, ni en la proforma se establece todavía esa recuperación para lograr niveles actuales de eficiencia, de eficacia. La pandemia ha sido una salvación. Digo, en parte, porque ¿qué hemos tenido que hacer la gran mayoría de universidades? Juntar paralelos de 70, de 80, de hasta 100 estudiantes, ¿no es cierto?, para que los docentes, utilizando los recursos tecnológicos, pero no todo esto se puede sostener en el futuro. Ahora que estamos ya en procesos de retorno paulatino a la presencialidad, se va a requerir el recontratar más profesores, técnicos, docentes, porque si algo hacemos también las universidades es ofertar educación pública de calidad, porque eso no está en negociación, la calidad y la pertinencia, son dos principios. Yo creo que las universidades, esos dos temas como elementos lo hemos asumido, y prueba de eso es todos los procesos de evaluación, acreditación que se han realizado, y que en eso yo creo que hay un avance importante de todo el sistema en términos de comprender el rol de la universidad como rol transformador en la sociedad. De acuerdo, Marcelo. Mencionar también, y yo quisiera enfatizar esto que mencionas, que durante la pandemia se han podido tomar ciertas medidas de mitigación, digamos, ante la caída de presupuesto, pero también conecto con lo que decía Karen en sus intervenciones, alrededor de la existencia de una brecha digital en las diferentes provincias, en las mismas ciudades grandes, que hace que no sea sostenible, digamos, mantener las clases virtuales para garantizar los derechos de las y los estudiantes. Me parece que es importante, y aunque no es el centro de este programa, preguntarles también por su criterio sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que ha enviado el Ejecutivo, y aquí, digamos, con ánimos de generar algo de conversación, pongo también mi criterio. Me parece que es una reforma inoportuna, pero que además parece que no discute los temas urgentes e importantes del sistema. Es decir, tenemos el FOPEDEUPO y las compensaciones por gratuidad que fueron pensadas para otro contexto y con otro modelo económico, no están funcionando. No se habla mucho de eso en la propuesta de reforma de la ley, y más bien lo que se buscaría es generar subsumir aún más al CES, al Ejecutivo. Vamos a variar un poco el orden de las intervenciones. Vicente, en poquísimas palabras, ¿qué comentarios sobre la propuesta de reforma de la LOES que está en trámite en la Asamblea? A mí me parece que lanzaron esa propuesta de la forma más intrascendente posible. De hecho, la Asamblea tiene, si no me equivoco, 8 o 9 propuestas anteriores. Esta es una más, que además lo medular de esa propuesta es que se mandará, luego de constituido un CES con otra formulación, se mandará una nueva propuesta de ley, de manera que sería la propuesta primera versión, y luego el CES enviaría una propuesta real. Esta sería como una propuesta para pasar la página. No le veo ninguna trascendencia a la propuesta del Ejecutivo. Gracias, Vicente. Te extiendo la misma pregunta, Karen, en pocas palabras y sucintamente, ¿cuál es el perfil general de la propuesta de reforma de LOES enviada por el Ejecutivo? Bueno, nosotros presentamos hace poco un pliego de peticiones al Gobierno Nacional, a la Asamblea y otros entes estatales, y en una de estas peticiones que hacemos a la Asamblea Nacional es que se rechace totalmente el proyecto de ley presentado por Guillermo Lasso, y algunos de los puntos importantes que creo que podría destacar, o sea, sobre todo que abarcan las reformas que se pretenden hacer, y es, por un lado, que el proyecto tiene esta supuesta meta, o el discurso del gobierno en este proyecto de reforma es aumentar la autonomía universitaria, pero destruyendo o dejando de lado o anulando la autonomía responsable que está estipulada en la Constitución. Entonces, claro, se les da aún más
se les da aún más apertura y más flexibilidad a las universidades y sobre todo a las universidades privadas de crear mayor oferta académica, y ahí también conectamos con el principio de pertinencia, es decir, las universidades tienen la obligación de para la sociedad, sea acorde al Plan Nacional de Desarrollo, y con esta propuesta, propuesta de ley, lo que se pretende es dar esa autonomía, entre comillas, pero una autonomía que no es responsable y por lo tanto no es adecuada con la Constitución, porque para crear esta mayor oferta académica, por ejemplo, no es necesario que se pida las autorizaciones, las aprobaciones por parte del CES. Por otro lado, yo creo que es súper importante destacar el riesgo de la gratuidad también en este proyecto de ley, y la gratuidad especialmente de la nivelación, porque se pretende eliminar la gratuidad para los cursos de nivelación, y no solo para esto, sino incluso es una propuesta discriminatoria con respecto a las personas que no son ecuatorianas y ecuatorianos, son extranjeros. Entonces también se pretende eliminar la gratuidad para extranjeros, a pesar de que la Constitución se reconoce la igualdad de derechos y la prohibición de discriminación por factores migratorios. Por otro lado, la otra cosa que es importantísimo destacar es el carácter lucrativo, el carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior que está estipulado en la Constitución. Y entonces, con esta propuesta, lo que se pretende incluso también, o sea, se elimina la competencia del CES de fiscalizar, supervisar, controlar el carácter no lucrativo, es decir, que no se lucre, que la educación no sirva para el lucro, sino que la educación sea un derecho para las y los estudiantes. Y por otro lado, que creo que también es súper importante destacar, es el debilitamiento en general del CES, que es el órgano rector del sistema de educación superior, y ahí se le anula, se le elimina las competencias de planificación, regulación, coordinación, se elimina la facultad para aprobar o controlar la creación de nueva oferta académica, como había mencionado, y esto sin contar que la disposición transitoria, que es que creo que es la más importante y la que más incidencia tiene, porque por más que esta propuesta de ley sea aprobada y haya pasado se haya utilizado incluso recursos del Estado para el trámite legislativo de esta propuesta de ley, a pesar de eso, igual en la disposición transitoria lo que se prevé es que se conforme un nuevo CES que pasa a ser ocupado principalmente por la función ejecutiva, es decir, el presidente del Ecuador pasa a ser igual presidente del Consejo de Educación Superior, o sea, presidir un órgano rector de la educación superior, en su generalidad, y adicionalmente se eliminan los concursos de méritos y oposición para conformar este órgano. Entonces es un montón de debilitamiento del control de las universidades y sobre todo de las universidades privadas, que incluso con esta propuesta de ley lo que se hace es que el acceso, la admisión a estas universidades pase a su control, a su pleno control, y no así con las universidades públicas. Entonces son una serie de cosas. Te corto ahí, Karen, gracias por tu respuesta. Igual, Marcelo, ¿cuál es tu apreciación general de la reforma propuesta por el Ejecutivo? Y después damos paso a una última ronda de cierre para que puedan redondear sus ideas. Marcelo, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, es una reforma muy puntual. No voy a entrar quizá en los detalles, que ya lo ha dicho tanto Karen como Vicente, pero las formas también son importantes. Los rectores de todas las universidades públicas y privadas asistimos, me parece que en los primeros días de posicionamiento del presidente Lasso, a un llamado que hizo para un gran diálogo nacional en procura de establecer acuerdos, como el propio gobierno dominado, el gobierno del encuentro, en pro de establecer una ley con al menos dos temas urgentes, ¿no? Por un lado, resolver un cuello de botella que es el acceso a la educación superior pública, y por otro, cómo fortalecer la autonomía universitaria. Este fue el llamado que asistimos, reitero, creo que estuvieron todos los rectores de las universidades públicas, también una representación de los institutos, pero la primera sorpresa fue que esta ley nunca fue conocida, nunca fue consensuada, y se remitió el proyecto que ya todos conocen, ¿no?
incluso sin un previo diálogo, previo consenso en el propio legislativo, porque, como bien lo ha dicho Vicente, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional me parece que tiene calificados 8 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero ninguno de ellos, al menos de lo que yo he revisado, aborda con profundidad y que parta de los actores. Este proyecto podrá discutirse, podrá analizarse, pero no resuelve en esencia los temas de fondo que hoy es preocupación de los jóvenes, por ejemplo, cómo establecer metas en el mediano y largo plazo para mejorar la accesibilidad de los jóvenes que hoy no pueden ingresar, no porque las universidades no queramos que ingresen, sino porque hay capacidades limitadas. Por un lado es el tema del financiamiento, pero otro también tiene que ver con la capacidad real de gestión de las universidades, porque hay un entramado jurídico que parte de un precepto de que todo el que está administrando la cosa pública piensa en llevarse algo. Entonces, ese entramado jurídico que implica no solo la LOES, que implica el Código de Planificación en Finanzas Públicas, que implica la Ley de Contratación Pública, que, por ejemplo, no tiene la atención debida para la contratación de servicios especializados para la investigación, porque las universidades no solo hacemos docencia, hacemos también investigación, que en la práctica el Ministerio de Finanzas nos controla, no es un órgano rector, es un órgano de control. Yo solo decir que las universidades somos tratados desde la lógica de la gestión financiera como una comisaría de pueblo, con todo respeto, una comisaría de pueblo. Entonces, la autonomía se queda pisoteada cuando también por amparos, por distintas acciones, abusos también del derecho, ¿no es cierto?, hay intromisión de otras funciones del Estado en cuestiones esenciales, sustantivas de la gestión universitaria. Entonces, me parece que pensamos además que los problemas, como se habla también de otros del país, o en este caso del sistema de educación superior, se va a resolver con una nueva ley. En el 18 ya nos vendieron ese cuento. Digo, nos vendieron ese cuento porque también se trató de una reforma integral a la ley. ¿Y qué pasó? En la práctica nos transfirieron competencias a las universidades, como el propio sistema de nivelación, pero sin los recursos. 32 millones de dólares asignaba el Estado para la nivelación. Las universidades asumimos con los propios recursos. Entonces, en esencia, hay un tema que se viene arrastrando, reitero, desde muchos años atrás, que tiene que ver con una real autonomía administrativa, financiera, orgánica, que le permita a la Universidad Ecuatoriana proyectarse al menos en un ciclo de 10, 15 o 20 años, porque los sistemas de educación superior no se los puede hacer para cada ciclo de gobierno. Cuando una universidad apertura una carrera, un programa, no lo hace pensando en el gobierno actual, lo hace pensando por lo menos en 5 o 10 generaciones a futuro. Porque no se improvisa, no es como una carrera que pongo la tiendita de la esquina, me va mal, cierro ese negocio y abro otro, ¿no? Porque ahí están los sueños de muchos jóvenes y el análisis que hacemos con universidades, me parece que no se toma en cuenta esos elementos que son claves, reiteros, para lograr una acción colectiva y que tengamos una ley por lo menos para las próximas 2 décadas. Gracias, Marcelo. Nos acercamos ya al final del programa. Quisiera que todos puedan intervenir al menos 1 minuto para cerrar las ideas sobre lo que hemos elaborado a lo largo de esta hora. Vicente, comenzamos contigo. En el corto y mediano plazo, ¿qué harán los actores de la universidad pública más allá de analizar el recorte? ¿Confían en la Corte? Tus ideas finales, 1 minuto, por favor. Y yo creo que si los actores de la educación superior pensamos en el desarrollo del país, debemos pensar no en unas pocas universidades de calidad. Deberíamos pensar en un sistema, empezando por ser realmente sistema, en un sistema de educación superior de calidad, con la lógica de discriminación y sesgo que históricamente ha habido en la distribución de los recursos, en la asignación de los recursos. Es imposible que una universidad de la periferia pueda llegar a tener los niveles de calidad en términos de infraestructura y los niveles académicos en términos de su cuerpo profesoral que requiere realmente el país para su desarrollo. De manera que una cosa básica para el desarrollo del país es un sistema de educación superior de calidad más allá de una distribución sesgada que hasta ahora hemos mantenido. Muchas gracias, Vicente. Karen,
¿Qué esperar de los estudiantes en el futuro más próximo? ¿Hay otras banderas de resistencia más allá de la crítica al ajuste del presupuesto universitario? Sí, yo creo que, digamos, está actualmente por los tiempos, por el tema coyuntural del recorte presupuestario, se están activando varias acciones por parte de las universidades, como había mencionado antes, pero esto lo que se piensa es en lograr en el corto y mediano plazo un cambio estructural de la a la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahí se debe incorporar y ampliar con una disposición normativa las fuentes de financiamiento para la educación superior. Se piensa también incidir en el tema de accesibilidad, en el tema de calidad, de gratuidad y también de fortalecer el rol investigador de las universidades que sirvan como un cimiento, una base para el desarrollo del país en general. Por otro lado, también creo que esto amerita una incidencia en otro tipo de tratamiento legislativo de leyes como la actual ley la actual propuesta de ley que involucra cambios tributarios, porque eso va a incidir directamente también en el financiamiento de las universidades, y la autonomía financiera es también la base para ejercer una autonomía universitaria administrativa, una autonomía en todas las aristas. Entonces, digamos, la propuesta estudiantil no se ha enfocado solamente en el recorte presupuestario del 2022, sino en un cambio estructural que nos sirva para mejorar la universidad y para defender los derechos de toda la comunidad universitaria a largo plazo. Muchas gracias, Karen. Marcelo, tus opiniones finales. ¿Qué esperar de los actores universitarios en el más corto plazo? Bueno, yo creo que deberíamos aprovechar esta coyuntura, ¿no? Porque en el marco de estas acciones creo que es importante ponernos al menos de acuerdo los actores del sistema en 2 o 3 elementos básicos. La una es ponernos metas como país. ¿Qué queremos en términos de accesibilidad? ¿Cuál es nuestra proyección para los próximos 5 o 10 años en términos de tasa bruta de matrícula, por ejemplo? Al menos llegar, yo diría, al promedio latinoamericano. ¿Eso qué implica? Pasar de 750,000 estudiantes al menos a 1 millón de estudiantes. Y para eso se requieren recursos permanentes con una provisión que abarque, por un lado, sostenibilidad con el sistema y que rompa también esas inequidades de la simetría en la asignación de recursos, ¿no? Porque hemos sostenido con el rector Vicente Vélez que como país, y la Constitución además establece, ¿no? Todos los estudiantes, todos los jóvenes tienen el derecho a la educación superior pública y de calidad. ¿Esto qué significa? Entonces, que como sistema tenemos que buscar esa calidad. Y esa calidad también tiene que llegar a los institutos públicos. No hemos hablado casi nada de los institutos técnicos, tecnológicos, que son actores fundamentales también del sistema y que igualmente están en obsoletas. Muchos de ellos no tienen ni siquiera para pagar agua, luz, teléfono o las mínimas condiciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí está también un tema fundamental para lograr esa transición, incluso en términos económicos. Si hoy hablamos de la reactivación económica post-COVID, creo que son momentos de invertir, y la mejor forma de salir de estas condiciones del subdesarrollo y de las inequidades es invirtiendo en salud y en educación, y sobre todo en educación superior, que debe ser vista como una prioridad, cualquiera que sea la tendencia del gobierno, y por eso necesitamos también el establecimiento de políticas de Estado que busque, reitero, en el mediano y largo plazo, que la educación superior sea un elemento clave para el desarrollo. Queremos agradecer la presencia de Karen Ochoa, representante estudiantil al Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central, Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manabí, Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte. Gracias a los tres por haber estado en nuestro programa el día de hoy. Tomamos nota y agradecemos la generosidad y sinceridad de sus intervenciones. Llegamos así al final de Frente Radiosa. Recordamos a todas y a todos que estaremos aquí nuevamente el próximo lunes a partir de las 18 horas para hablar de temas de interés general y abordar la política lejos de abordar el conflicto con una vocación democrática. Ahora les invitamos a que se queden en sintonía de Radio Pichincha con Chushik, un programa intercultural que es una oportunidad para entender la construcción del Estado plurinacional y conocer a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Hasta la próxima. Esto fue Frente Radiosa.
Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No nos olvidemos.